¿Quieto? Este programa es un producto de Agencia de Comunicación y Producción Ocionoble. No, esto no es coca, papi. Llega al dial de provincia Sin Conexión. El único programa del éter que no necesita módem. Sin Conexión. Todos los sábados, Alejandro el Negro Gutiérrez te invita a desconectarte de las redes para volver a conectarte con todo eso que dejaste abandonado. Sin Conexión. Una respuesta casi elocuente dentro del dial para quienes se quedan sin el poder de la internet. Sin Conexión. El único programa del éter que no necesita módem. Sin Conexión. Este año, el DJ y productor musical Tato Piatti está cumpliendo 35 años en la escena. De aquel niño que empezó a hurgar en la colección de discos de su hermano, allá por 1986, que unos años más tarde, con tan solo 12 años, subía a una cabina y de ahí en adelante se empezaba a escribir su historia. Y también la gestación de un movimiento cultural que se empezaba a escuchar y se empezaba a ver, pero que todavía no tenía un lugar y un espacio geográfico y concreto como lo fue la ex estación de trenes de nuestra ciudad. Pero Tato es mucho más que eso, porque no solamente fue creciendo en su carrera profesional, sino que también se encargó en muchas oportunidades, en muchos emprendimientos culturales y empresariales, de que en nuestra provincia y en la región suceda algo. De que desde su lugar, la provincia de Misiones, sea vista e interpretada por la escena nacional. Es así que en aquellas fiestas, por 1996 en Oberá, después pasar a su primer club de música electrónica, Melmac, las fiestas como La Loco o el propio Der Tanz hacen de este DJ una pieza fundamental para el desarrollo de la producción cultural de nuestra provincia. Es por eso que nosotros aquí hoy en Sin Conexión vamos a dedicar el tiempo necesario para poder charlar con Tato Piatti. Bienvenidos. Sin Conexión, con la conducción del Negro Gutiérrez. Tato Piatti, qué placer. Esta es la primera vez que tengo la oportunidad de, vamos a decirlo, una circunstancia de entrevista. ¿Cómo estás? Y la verdad, un placer compartir con vos este espacio. Como te decía recién en off, muy contento con el laburo que haces siempre de eso, de difundir la cultura de la ciudad en general, ¿no? Así que es muy importante para nosotros los artistas, así que nada, feliz de estar participando en tu programa. Vos sabés que lo venía a pensar, digamos, y mi acercamiento a la música electrónica tiene mucho que ver, digamos, con Der Tanz, que me llegó muy de tarde, digamos. Yo empecé a disfrutar, a descubrir un poco, decía, ¿qué es esto? ¿No? Digamos, ¿por qué pasa esto? Y cuando uno va quedando grande en la ciudad, las alternativas, digamos, como el cachengue viene absorbiendo todo, y encontraba en ese club, digamos, los viernes y los sábados, como todas esas sensaciones, y encontrarme con un montón de gente, digamos, que iba y que concluía, digamos, como que ese Der Tanz fue tan importante, digamos, generacionalmente. ¿Qué habrá significado para vos, no? Esto, todo previa pandemia, también pensaba en Der Tanz, decir, también pudimos ver a, no sé, a Paco y a Cacriel reventados, digamos, tocando ahí. Entramos a la barra y encontramos ese Buda gigante, ¿te acordás lo que era? Tipo que ahora están nómadas, eso. Bueno, ¿no? Tal cual. Todas las indicaciones, me acuerdo en el baño, de cómo tendríamos que comportarnos, todo, digamos, ¿no? Bueno, eso es un poco parte, ¿no?, de esta historia tuya que arranca 1986. Yo tengo 38 años, Tato, o sea que nací en 1985. Vos, cuando yo tenía un año, vos ya estabas tocando vinilos. Así es, del 86, que en realidad eso arrancó jugando en mi casa, porque bueno, mi hermano era disc jockey, entonces tuve la suerte desde muy chiquito de observar y ver cómo él con sus amigos venían a casa a practicar o escuchaban música. Él me lleva a mí 6 años, así que cuando tenía la edad... Cuando, por ejemplo, que arranqué a poner música, que tenía 12, él ya era mayor de edad, 18.
Entonces, bueno, tuve esa suerte, digo siempre, de haber tenido los equipos y las cosas en mi casa, o si no, es como que tal vez nunca me hubiera enganchado con esto, ¿no? Claro, uno Así habla que arranca desde ahí. hoy uno habla como cuando hace este tipo de charlas o entrevistas, estamos tan envueltos con las redes sociales y con la inmediatez de las cosas, pero si nos posicionamos en un año como 1986 y tener la posibilidad de tener vinilos y más de poder adquirir música, digamos, era como muy difícil, ¿no? Claro, tal cual, es como lo describís vos, o sea, en esa época ya era un poco inclusive difícil tener tal vez una bandeja para escuchar vinilos, porque en esa época obviamente que si bien habían vinilos, por ahí la gente escuchaba más radio o cassette. Entonces tener unas bandejas, una bandeja en la casa ya era una especie de, no te digo de privilegio, pero no todas las casas tenían. Y nosotros teníamos la suerte de bueno, obviamente, o yo tuve la suerte de que estén las dos bandejas en mi casa. Él estudiaba, Cristian, que es mi hermano, él estudiaba electrónica y el mixer que teníamos era fabricado por él, hecho a mano. No. Y con eso jugábamos ahí a mezclar, en pocas palabras, que recuerdo muy bien que había una casetera que yo ponía a grabar y grabábamos los sets porque un poquito era donde también se estaban escuchando ya sonidos electrónicos. Ten en cuenta que ahí estaba prácticamente naciendo el house music, claro. que acá llegaba, que nosotros ni siquiera sabíamos que se llamaba así. Claro, la interferencia de la Argentina que se estaba, claro. Y de la información era como de 10 años, tardaba todo, ¿no? Tal cual, o sea, acá nosotros por ahí un poquito era lo que llegaba de Buenos Aires o algunas grabaciones de programas de radio. Me acuerdo mucho de los programas de ¿Cuál es?, de Mario Pergolini, que tal vez eran, o de Lalo Mir en esa época de la rock and pop, era como una fuente de información muy grande para nosotros, porque imagínate que, o sea, así como decís, año 86, no existía internet, obviamente, televisión, acá en Misiones era Canal 12 y el SNT de Paraguay, o sea, no es que había canales ni siquiera de Buenos Aires de televisión. Películas, bueno, recién, unos años más tarde empezaron a venir los VHS, las películas. No estamos hablando de internet, no había Ares, no había torre, en MP3 no existía, nada, era lo que tenías que tener. Si mal no recuerdo, o sea, por ahí los recuerdo de todo chiquito, ni siquiera, o sea, recién empezaban a venir las primeras películas en VHS, o sea, si querías ver una película, tenías que ir al cine, en pocas palabras. Claro. O sea, no es que había, ni siquiera podías ver películas en tu casa, salvo lo que ponía en ese entonces Canal 12 y el SNT de Paraguay. O sea, no había mucho más recursos que eso, y bueno, obviamente las radios un poco pasaba eso. Tal vez nosotros, yo soy de Oberá, y tal vez en Oberá, obviamente que había radios, pero nos llegaban las radios de Posadas, no es que se escuchaba ni siquiera, o sea, estábamos totalmente aislados, por así decirlo, ¿no? Ese es un punto, Tato, ¿no? Oberá, porque primeramente, digamos, esta idea, estaba leyendo parte de tu dossier y decía, ¿no? El DJ Junior Tato Piatti con 12 años, viste, como que nunca en mi vida vi algo, digamos, que bueno, el DJ Junior. Y lo segundo, estamos hablando de una construcción de una historia desde el interior, ¿no? Tanto esto que uno es tan capitalista de las cosas que estaban pasando o que siempre suceden, y esto empezó a sonar en Oberá. Claro, la historia empezó, por lo menos mía, comenzó allá. Otra de las particularidades, justamente, que tal vez cuando era chiquito a mí me sorprendía mucho, que casualmente estuve este viernes pasado tocando ahí en La Aventura, y bueno, la técnica del sonido la hizo Gino Falabella, que es el hijo de Pablo Falabella. Claro. Pablo en esa época, junto con Flavio Bogado, con Marito Alcaraz y Néstor, ellos y Nicky Salazar tenían un show que se llamaba Video Láser, que era una discoteca.
que bueno, también cuando ellos iban a presentaciones que casualmente mi hermano las organizaba con sus compañeros, que era una forma de juntar el dinero para ir de viajes de egresados. Era hacer fiestas con, bueno, en este caso con video láser, que recorría toda la provincia, y yo tenía la suerte esa de que al ser tan chiquito, mi hermano a la tarde íbamos a la prueba de sonidos. Ajá. Que justamente una anécdota que tuve con Gino era que le comentaba de que hace un tiempo, hace no muchos años, conseguí un disco que era de Ann Murray, que el papá de él probaba el sonido con ese disco. O sea, él calibraba todo en base a un disco que era un lento, que se ve que bueno, que hacía sonar de la hostia el equipo de la discoteca, bueno, con ese disco en particular, y bueno, no, imagínate. O sea, que también era una forma de decir, che, mirá lo que están poniendo esta gente que viene de Posadas, que para mí ya era mucho, porque imagínate que hoy, como decís vos, hoy está todo mucho, obviamente, al alcance. En esa época, ya que venga alguien de Posadas era un montón, y que traiga data musical ni hablar, porque ya estaban, o sea, más cerca de la capital o enfrente de Paraguay, que fue una de las fuentes que por ahí a nosotros también nos ayudó bastante tener enfrente de otro país que bueno, importaba tecnología, y entre ellos vinilos también, ¿no? Uh-huh. Y esto configurándose en una escena nacional donde uno pensaba, digamos, cuando uno ve tu historia y la historia de otros DJ, digamos, de tu generación, que iba a contramano de la historia que cuentan todos los libros de la música, que se especializan solamente en el rock argentino, ¿no? Digamos, pero todo esto tiene otra historia y había otro tipo de personas y artífices que estaban generando movimientos y movidas. Y ahí estabas vos. Exacto, y tal vez esto de aislar o de estar bastante aislados, por ahí muchas veces me pone a reflexionar de qué bueno en realidad que fue eso, porque al no ver otros DJs, es como mezclando, por ejemplo, tal vez las técnicas de mezclar que fui desarrollando, sobre todo esos primeros años, fue muy... o después o sigue llamando la atención la forma mía de mezclar, que la aprendí en casa de autodidacta, no viendo a otros mezclar. Yo las primeras veces que me iba a Buenos Aires, como que algunos me decían, claro, vos estás allá, tipo, practicando en el aro de tu casa, y bueno, y acá están jugando los partidos de primera, ¿viste? Y bueno, claro. Yo decía, entonces a mí eso que te digo, ese aislamiento, llamémoslo, sirvió mucho para bueno, desarrollar una técnica particular que después se diferenció, o se sigue tal vez diferenciando de otros discjockeys. Claro, de la avidez de decir, nos arreglamos con lo que tenemos y queremos sonar de esta manera, a generar un estilo propio y sin tanta ayuda de la tecnología, ¿no? Digamos que eso también hoy modifica tanto al DJ, al productor, como al sonido, ¿no? Claro. Claro, imagínate, cuando yo arranqué no tenía las bandejas ni siquiera profesionales, las técnicas, usábamos unas Winco hechas pelota que no tenían pitch para mezclar. Entonces, pero sí a nosotros nos gustaba mezclar la música que vendría a ser, en esa época, bueno, estaba el Italo House, había lo que es por ahí, obviamente el comienzo del house, hip house, era como que algunas cosas mezcladas también electrónicas como Depeche Mode, Erasure, y otras cosas que salían, sobre todo un poco esto de que estaba de moda en los 80 el Ítalo, los discos de Gapul, y la particularidad esa era que venían con beats, entonces a nosotros nos gustaba mezclar la música. Y a eso jugábamos en casa, inclusive con mi hermano. Entonces por ahí los sonidos que buscábamos era más la música electrónica que el rock nacional, o por ahí lo que se escuchaba normalmente en las discotecas, o en las fiestas, o en los asaltos en esa época. Nosotros como que nos gustaba mezclar un disco con otro. Por eso estas grabaciones de los cassettes era escuchar las mezclas, y acá entró mal, y bueno, ir perfeccionando esto de... Pero digo, o sea, de chiquito era lo que más me llamaba la atención. Dos cositas acá, ¿no? La primera es decir también el rol del DJ hacia la sociedad, porque era como el encargado de traer la música a los clubes y hacer conocer a la gente, ¿no? Y a los medios y a las radios, como que hay una
responsabilidad en esa época, digamos, donde me acuerdo de haber leído libros donde Alejandro Ponleseca pasaban los Rolling Stones y era casi los únicos que tenía y la gente iba. Y esto me imagino que pasaba acá, decir, che, voy a escuchar esto que está pasando. Y después lo segundo, tanto, ¿no? Es decir, de ese 1989 a los principios del 91, donde te subiste a girar, ¿qué pensaban en casa? Dijimos, ¿lo perdimos a este niño? Claro, eso muchas veces, inclusive la otra vez, me sentía bastante identificado con lo que tal vez vi una entrevista de Hernán Cataño, que él justamente hablaba de esto de estar en el momento justo y en el lugar justo, que bueno, a mí me pasó mucho de eso, porque es como decís vos, ten en cuenta que yo tenía 12 años de edad, o sea, otra de las particularidades tal vez es de que en esa época no había o no estaba prohibido o no se cumplía la ley de la prohibición de que vayan menores de 18 a los boliches. Claro. Entonces era algo bastante normal y bueno, justamente como mi hermano a mí me llevaba 6 años, él sí ya era mayor de 18, entonces es como que mis padres, nada, lo tomaban como que me acompañaba mi hermano y yo iba con él, o sea, es como que estaba cuidado en cierta forma, entonces por eso también nos dieron esa libertad de poder ir. Claro. Otra cosa tal vez es que el dueño de Saucer Club, Carlos Rubén Sarmiento, era muy amigo de mi padre y corría en los autos de carrera, que mi papá era el que le preparaba los autos, entonces también el dueño del lugar es como que era amigo de la familia, entonces fueron un conjunto de cosas que hicieron de que bueno, de que tenga esa oportunidad de ir. Después ya a partir de la primera vez que en realidad toqué en el Oberá Tennis Club, que fue una fiesta que era como una especie de batalla de DJs, que tocaron otros DJs conmigo esa noche. Y bueno, a partir de ese sábado nunca más paré, porque es como que es lo que a mí me gustaba y quería. Y bueno, y tuve la suerte, mis padres me permitieron, y a partir de ese año, o sea, no es que toqué en una fiesta y después, o sea, esa vez fue en el Oberá Tennis Club, al sábado siguiente me presentaron como un DJ junior. Y como que la gente flasheaba de que hay un nenito de 12 años. Hoy por hoy yo veo un nene de 12 años y no le puedo creer, ¿viste? Claro. La verdad no la puedo creer de que con esa edad estaba dentro de un boliche. O sea, pero bueno. Estos solo los pensamientos uno los tiene desde grande, ¿ya viste? Cuando uno reflexiona, decir, ¿cómo puede ser? Claro. ¿Cómo puede ser que ese niño esté ahí? 12 años, o sea, una locura. Ojo, igual no es que yo era el único chico de 12 años que iba al boliche, o sea, en esa época era así bastante normal, claro. Digamos, de 12, 14, no es que era el único que estaba ahí de esa edad, ¿viste? Pero bueno, sí arriba de una cabina, eso sí, claro. Y sin parar, claro. Llegaste a Posadas, te conectaste con otros DJs ya en la ciudad, empezaste a girar, digamos, todos esos 90, donde ahí sí ya hablamos un poco de la explosión de la industria musical, ¿no? En la televisión, claro. En la radio. Sí, ahí ya empezaba un poquito más claro. Ahí comenzaba y en realidad esto es lo mismo. Por ahí la historia es que esto que te comentaba hoy, mi hermano era o sea, él con su curso organizaban la fiesta del fin de curso para irse a Bariloche, entonces llevaban a Video Láser. Ajá. Y nosotros teníamos la suerte de que justamente en esa época, olvídate de hotel y esas cosas, y Flavio y Pablo, ellos iban a mi casa a bañarse y cenaban en casa. Entonces ahí justamente también es como que mi familia lo conoció a Flavio y a Pablo. Entonces bueno, justamente ellos cuando una vez me ven en Saucer poniendo música, que yo tendría eso 13, 14 años, esto es el año 91. Claro. En el año 91 ahí me ofrece Flavio para venir a musicalizar. Perdón, la primera vez que vine a una batalla de los DJs, que tocaba era Gustavo Madiona, Martín Oria, sí. Javier Alcaraz y yo.
Oh. Y Gustavo, sí, lo nombré a Gustavo, claro, y Marito Alcaraz. Marito. Éramos 5, que ese flyer lo tenía y lo perdí, pero que bueno, que para mí ya venir a una batallita, eso creo que fue en el año 90. Y ya eran después unos popes, todo lo que me contaste, ya era una generación como Madiona, Marito que estaba. Sí, ellos ya estaban afilados, ya estaban Claro. afilados ellos. Eso es Posada. fuertísimo. Ah, La eran batalla de jóvenes DJ. también. La gente Claro, era entiende una batalla. ahora eso, Tato, la batalla de DJ era muy bueno eso. Me acuerdo de haber organizado, haber visto, ¿cómo se llama? Publicidad callejera, ¿no? Con las fotos de ellos así en las batallas. Sí. Me acuerdo. De hecho, hay un póster que todavía me acuerdo que era como la tapa de un disco de Depeche Mode. Muy bueno. Estaba, si no me equivoco, era Flavio, Martín Oria, Gustavo Madiona y Nicky Salazar. Sí. O sea, hay muchos recuerdos que tengo todavía así de cosas que para mí, siendo de Oberá y teniendo la edad que tenía, era algo, wow, muy importante. Imagínate, Entonces, vos, bueno, me acuerdo ahí- ahora, los DJs se hablan un poco, che, bueno, vamos a tocar juntos, vos qué vas a hacer, algo por el estilo, tipo, vos estás concentrado en Noverá, tipo, sabiendo, bueno, voy a venir acá y voy a hacer esto, digamos, ¿no? Claro, la tengo que ir a romper para que me Claro. sigan llamando, digamos. Y Claro. fue así que bueno, un año más tarde, en el año 91, ya justamente también convocado por Flavio, arranqué venía los domingos a los Boys de Power, los primeros Boys que hubieron acá en Posada, que se hacían los domingos. Que bueno, era auspiciado por Sevitur, y bueno, ahí arranqué un poquito la historia mía en el año 91, que habrá durado unos 4 o 6 meses de venir así constantemente los domingos, que muchas veces paraba en la casa, bueno, de los chicos, y bueno, ahí de a poquito me fui haciendo conocer acá en Posadas. Comunicate con nosotros al 03-764 6479 64. Sin conexión. Una respuesta casi elocuente dentro del dial para quienes se quedan sin el poder de la internet. Sin conexión. Sin conexión. El único programa del éter que no necesita módem. Sin conexión. Y ya encontramos cronológicamente en tu historia esta idea de generar fiesta. Dijiste, bueno, no, siempre empezaste, acá encontramos en 1996 como una fiesta tuya, ¿no? Era, dijiste, vamos a ir por acá. Esto es importante tanto porque si hay algo que nos preguntamos nosotros los productores, ¿no? Lo que trabajamos en la escena es, digamos, que lo más difícil, y vos lo vas a tener, digamos, es qué es lo que pasa en nuestro lugar y qué es lo que nos gusta, ¿no? Digamos, como que podemos tener índices, pero Posada es como algo, circunstancia tan mutante, digamos, todo el tiempo, ¿no? No sabemos, puede ir bien, puede ir mal, nunca sabemos. Claro, mirá, en realidad también hay una cosa que justamente esto que decís de empezar a hacer fiestas en Oberá, logramos, y bueno, al venir yo constantemente, porque después de esto del 91, en el año 92, me convocó Daniel Petruf, junto con Julio Oriansky, que era Relaciones Públicas de esa época, para ser parte de Octavio, donde estuve prácticamente un año también acá. Todo el año 92, que ahí yo tenía entre 14, casi 15 años. Y bueno, ahí como que me hice bastante conocido acá en la ciudad. Entonces también cuando me vuelvo, en el año creo que era 93, para otra discoteca que se llamaba O Disco en Oberá, ahí mucha gente venía de Posadas a bailar a Oberá. Ahí va. ¿Viste? Inclusive había relaciones públicas de acá de Posadas que trabajaban en Oberá, o sea, pero que llevaban gente de acá de Posadas, como que Oberá se volvió un poco un epicentro, no solo de música, sino que de moda. Ahí nos vestíamos diferente, había toda una marca, unas marcas de ropas que eran de Rosario y qué sé yo, que bueno, había toda una historia ahí en Oberá. Que era bastante diferente en la provincia, tanto en lo que era la moda y la noche, la fiesta, ¿no? Que bueno, iban de todas partes de la provincia a bailar. Y esto, Tato, no, sin duda, ya hablando de siempre partiendo de esos 12 años, ya para el 93, 94, no había otra profesión que no sea esto. Me dijiste, me quiero dedicar. Dijiste, en un lugar donde estaban haciendo la música electrónica y sus primeros géneros, y también esto estaba sucediendo a nivel nacional, no era que había algo muy seguro de lo que estaba pasando, ¿no?
Tal cual, no, seguro no había nada. Eso de por sí era algo que sí, ya tal vez para los 90, sí ya estaba un poco más afianzada la música house, sobre todo porque electrónico había diferentes géneros, obviamente. Tal vez nosotros inclusive a mí terminé de aprender mucho, obviamente, cuando me fui a vivir a Buenos Aires de música que tal vez yo la encasillaba dentro del techno, por decirte, pero sin embargo era electro body music, ¿viste? Yo decía, puta, techno industrial le llamaba yo, que también era obviamente del techno industrial, pero bueno, un montón de términos, cosas que ya estaban en esa época y que bueno, obviamente que acá éramos más salvajes, por así decirlo. Claro. Y bueno, y ahí, bueno, también otra de las particularidades, esto que hablabas, que de ya para el año 96, es que yo unos años antes, esto había sido en el año 94, fui invitado también de participar una especie de residencia de verano en Space, en Entre Ríos, que era una discoteca en Concepción del Uruguay, de que los dueños eran de Campana, de Buenos Aires, de provincia, y bueno, ahí ponían ya sí un montón de música electrónica, que ahí es donde yo vi las primeras, tal vez, noches de toda la noche música electrónica. Mirá. Entonces ahí es como que esto que hablas vos, volví con la cabeza totalmente abierta, y bueno, en el año 94 hice tal vez habrá sido la primer fiesta de música electrónica que hubo. Cuando volví para Misiones, armé la cabina, que antes en Saucer la cabina estaba arriba. Bueno, la puse abajo con bandejas y un montón de cosas, y ahí armé tal vez la primera fiesta electrónica. Después sí, ya en el año 96 ya era netamente fiestas underground, que tenían el nombre Underground Solution, que bueno, era una pistita alternativa que tenía en Saucer, y ahí sí ya comencé a producir las fiestas, ahí sí ya decorábamos, ya era cosa que también antes, cuando esto que te hablaba, que lo hacíamos en Saucer y todo, que tal vez no era 100% underground las noches, pero había esto de hacer los afiches a mano. Claro. Viste, los afiches antes, si bien había serigrafía, pero eran recortados a mano, y armábamos, qué sé yo, de todo un poco, porque también no hubiera, tener en cuenta que hacíamos las carrozas en la estudiantina. Claro. Entonces había bastantes cosas de hacer estructuras y decoraciones así que bueno, que venían un poco de ahí, de la escuela, de la estudiantina, de hacer las carrozas con flores. Capaz los chicos acá no conocen lo que son las carrozas que hacían allá, pero son carrozas que tenían, no sé, miles y miles de flores hechas a mano con papel crepé. Sin dudas. Con formas de diferentes, que bueno, eso era tremendo. Ese movimiento, ¿no? Ya de salir de la provincia, ¿no? Tanto, o sea, venirte a Posadas y empezar a formarte, digamos, y conocerte, que eso es muy difícil, digamos. Hoy hablamos de seguidores, que es mucho más fácil, ¿no? De generar bajo las redes sociales, ¿no? Y ahí rapidísimo nomás, digamos, cerca del 2000, directamente escena nacional, digamos. Y esta escena nacional que estamos hablando, digamos, siempre estamos hablando de la escena A, porque siempre fueron los que comenzaron todos, digamos, ¿no? Ir a la escena nacional era como estar jugando en la primera del fútbol argentino, ¿no? Sin dudas. ¿Y eso cómo te pegó? Digamos, no, ¿cómo te caer encontraste? también en lugares donde realmente, como decís vos, de prestigiosos de Buenos Aires. La primera noche que toqué en Buenos Aires fue en el Morocco, que el Morocco es como uno de los icónicos clubes underground de Buenos Aires. Tuve esa suerte. Esto mismo, en realidad, esto que te contaba en el año 96, hicimos, bueno, un poco el tema de estas fiestas que hacíamos ahí en Saucer, en la parte de arriba, y creo que en el año 99 había un DJ que se llamaba Pablo Pinto, que era de Rosario, que se conoció acá en Posadas con Fernando Alvarenga. Y ellos ahí hicieron la primer fiesta en Puerto Rico, que nos juntó a varios DJs que veníamos haciendo cositas, o tal vez con esto de la curiosidad, de la música underground y el house. Y bueno, ahí fue donde en el año 99
se hace ese primer encuentro en Puerto Rico. Acá en Posadas todavía no habían habido fiestas electrónicas, digamos, en esa época. A partir de ahí un poco comenzó, sí, en Picapau, con Fernando, que yo también colaboraba un poco con los eventos, las veces que porque yo seguía estando en Oberá, que podía venir. Y bueno, ahí hubo una fiesta que se hizo en Puerto Rico, que fue la segunda raid, que vino Miguel Silver, y que con Tomás Caturla, también de Rosario. Y bueno, esa vez fue que nos conocimos con Miguel, él me escuchó poniendo música, y ahí me dijo, man, tenés que venir a Buenos Aires. Y bueno, él fue el que hizo los arreglos como para poder tocar en un ciclo que él era residente en el Morocco. Y bueno, y fue la primera vez que pinché ahí. Ese fin de semana, de hecho, fue en el Morocco y en el K2, que era un after hour que había en Buenos Aires, que era organizado por los Urban Group. Y entonces un poquito esto también que te decía, de estar en el momento justo y en el lugar indicado, de que esa noche que los chicos trajeron a Miguel, pegar la onda, que me conozca, y bueno, directamente ya entrar ahí un poquito en lo que era la escena. Esto fue en el año 99, en la escena de Buenos Aires, ¿viste? Y de que me haya ido bien esa noche, obviamente que el tema, esto acá, de que te contaba del principio, tener una técnica diferente a la hora de mezclar y música también tal vez un poco más diferente, porque ahí sí ya había internet, pero igual conseguir la música no era para nada fácil, y menos los vinilos, porque a mí me pasaba de que vos caías a la disquería en Buenos Aires, que normalmente llegaba 2 veces por semana la música. Entonces, esto me acuerdo que de viajar a Buenos Aires y estar esperando ahí, y no era el único, eran los DJs esperando que abra la disquería. Claro, sí o sí, te tenía que, o sea, no podías salirte del gueto, era un gueto, digamos, es así. No, tal cual, vos ya te ibas encontrando con los DJs allá afuera y la disquería estaba cerrada. Cuando venía lo de Copenhagen o Big Ben y abrían con ya la disquería, y entrábamos todos a ver qué disco podías agarrar. ¿Qué disco podías agarrar? Con suerte, si entraba, porque también los disjockeys de renombre, la disquería, para que te dé una idea, era atendida por Hernán Cataño, era atendida por Miguel Silver, por DJ Paul, por Big Fabio, que falleció en la pandemia. Y bueno, por Néstor había varios DJs más que y la música buena y difícil de conseguir ya estaba repartida de antemano para los DJs de renombre como Alfonsín y todo. Entonces como que vos terminabas agarrando lo que quedaba y repartido de todo ese malón de DJ que entraba ahí a sacarse los pelos por encontrar los discos, porque no es que había muchísimas copias, ¿viste? Había cosas que llegaban 2 o 3 y ya, chao, fuiste. Se terminó. No la conseguías más. Entonces encima era todo esto, decir, bueno, tengo que ir temprano, a clavarte capaz 1 hora antes de que llegue el resto para decir, che, yo estoy primero acá para entrar. Claro. Pero no sos tal persona todavía, así que tenés que esperar, porque eso no es para vos. Claro, o sea, más allá de esperar, si vos llegabas primero, obviamente que tenía para entrar semi primero, porque no es que había una fila. Pero claro, esto que decís vos, o sea, ya la música buena ya estaba repartida para que la escuchen primero los otros, y si los otros no les gustaba, tenían la suerte de capaz chapar el disco. Yo un poquito esa suerte que tenía era que justamente la persona que a mí me apadrinó, que era Miguel, él trabajaba dentro de la disquería, entonces tal vez él me decía, él me como que me daba también una mano muy grande. Yo es una de las personas que más allá de que es uno de mis mejores amigos, de las personas más agradecido estoy de que él básicamente siempre estuvo ahí apoyándome. Esto sin dudas, escuchando tu historia, hay un montón de gente, digamos, que apoyaron y pusieron, digamos, energía en que tu sueño se cumpla, digamos, ¿no? O en que tus metas están, digamos, qué bueno eso, saberlo. Y bueno, Tato, también ahora sí, digamos, tipo como piedras fundacionales. Hay 2 cosas muy importantes que hiciste, digamos, como la creación de este primer club electrónico, también apostando en un lugar, digamos, que no es la capital. Y después la visión interesantísima que tuviste, digamos, en poder generar un espacio en la ciudad de Posadas que fue un embrionario
escenario, digamos, de gran parte de la música y de las artes, como fue la estación de trenes, ¿no? Porque en la estación de trenes hoy podemos ver muy lejos, ¿no? Y podemos decir, bueno, la murga de la estación, la Espiral, podemos ver los Cosa Nostra, Neto, pero eso estaba todo dando vueltas en una ciudad y encontramos un lugar. Tal cual. En realidad también esto empezó un poco, que ya esto que te hablaba de las fiestas, que tal vez me salté un poco en los años. El año 99, cuando pasa esto de que Miguel me lleva a Buenos Aires, empiezo a conocer gente y yo vuelvo y digo, tengo que poner un club de música electrónica. Entonces recuerdo que una de mis regresos de esas giras por Buenos Aires, hablo con mis viejos y le digo que quería esto, de que me quería poner un club de música electrónica, porque es lo que querías dedicarme, digamos, ¿no? Previo a eso yo estuve estudiando en Posadas, que no, la verdad es como que decía, bueno, no voy a vivir toda la vida de la música. Tuve ese momento en esos años que me hice un test de orientación vocacional. Ah, mira. Salió que tenía que estudiar licenciatura en economía. O sea, nada que ver que, ¿viste? Claro. con la música. Solo tristezas el test ocupacional, claro. Claro, entonces bueno, eso yo había dejado la carrera, qué sé yo, y bueno, entonces nada, hablé y como que me apoyaron una vez más, y ahí abrí Melmac en Oberá. Que en paralelo a eso sí yo ya me había copado y habíamos hecho unas fiestas con Fly, con Andrés Germán, y unos chicos que ellos estudiaban diseño gráfico con Wincha. Claro. Por ahí son conocidos que ellos estudiaban diseño gráfico en la Facultad de Oberá, y bueno, abro Melmac. Y un montón, una vez más, de gente de Posadas que estudiaba diseño y de otras provincias, y gente de Posadas que iba a bailar a Melmac. Nada, se empezó a armar una movida muy importante en Oberá. Que terminó llamándose que Oberá era como la capital de las galaxias en un momento. En vivo. Sucedían tantas cosas. Sí, exactamente. No, y bueno, y ahí pasa, la historia es muy, aún más loca. De que en realidad una de las noches de Melmac, los chicos me dicen, che, tenemos un amigo que se está por casar, va a hacer su fiesta en la casa paraguaya, y vos no querés venir a poner música. Yo no lo conocía. Dale, le digo, vamos, llevamos las cosas, pues yo era enfermo y fanático de donde haya un lugarcito para poner música, llevaba las bandejas y bueno, y ponía. ¿Y sabés quién era esa persona? No. Marcelo Luchetti. No, el casamiento de Marcelo Luchetti. No, qué increíble. Lo hacía, claro, y tocó Espiral Samba esa noche, y ahí como que bueno, de ahí después nada, la fiesta siguió, qué sé yo, y ahí nos hicimos, me hice más conocido de los chicos, no solo de los que iban a Oberá, sino que de este palo, porque Marcelo en esa época inclusive era más del, y la mayoría de los chicos eran más del palo del hardcore y del rock y del hardcore reggae, como que no estaban muy metidos en la música electrónica, pero bueno, pegué la onda, y esa noche nada, es como que les gustó un poco todo lo que hacía y la movida, y es como que empezaron también a ir más seguido en Oberá, y un día me invitan a una fiesta que tocaba Neto en la estación de trenes, que estaba abandonada en esa época. Y recuerdo, yo la verdad no conocía la estación, o sea, por dentro nada, y bueno, llego a la noche, y cuando entro, me acuerdo que más allá de que estaba Neto tocando, era velas por todos lados, y es como un lugar que era totalmente abandonado. Me rompió la cabeza y dije, este es el lugar para hacer acá en Posadas algo. Entonces, como ellos tenían el lugar, que lo gestionaban a través de la municipalidad, me acuerdo que había un videoclub que quedaba por calle Bolívar, creo que enfrente al Correo. Enfrente al Correo, Posadas Videoclub. Ahí está, Posadas Videoclub. Y ahí me alquilo una película que ya la había visto un montón de veces yo, que se llamaba Groove. La película Groove, y voy a la casa de Marcelo, y estaban los chicos, quiero que veamos una película, porque esto es lo que quiero que armemos acá en conjunto, porque obviamente yo estaba en Oberá, pero si ellos estaban en Posada y tenían la posibilidad de tener el lugar, entonces digo, esto es lo que tenemos armado. Vimos la película,
flashearon, y ahí como que la propuesta mía fue armar un ciclo que se llama un ciclo lunar, donde era la luna nueva, porque era algo nuevo para la ciudad. Y bueno, la luna creciente, menguante, y la luna llena. Ahí trajimos a un disjockey de Buenos Aires. No por primera vez, pero creo que para la ciudad, no, para Posadas no era la primera vez, porque ya entre medio de esto se había hecho la primer live en La Aventura, en el año 99, 2000 habrá sido, organizada por Flavio Bogado, que había venido Teclas de Mar del Plata como DJ invitado. Ya había y otras fiestas que en esas primeras éramos 10 gatos locos agitando, digamos. Increíble que, lo que me contás, Tato, esto de generar esta anécdota que me contás de fuiste a un videoclub, alquilaste una película y fuiste a la casa de los chicos. La escuché en el programa de Vox de los chicos de Aldiome y no podía creer, digamos, ¿no? Porque claro, a veces... era Marcelo, boludo. Claro, a veces uno tiene parte de la historia, pero la del circuito, ¿no? De los chicos de Nolup o de la visión de los otros partícipes. Y decir, claro, volvemos a las circunstancias en las que curtían ese género, y me estaba olvidando la electrónica que abrieron el primer espacio, ¿no? Los viernes. Ahí dijiste, algo suceder acá. Claro, en realidad era esto de que si bien habían habido ya algunos eventos como la primera live en Aventura, el gimnasio Santa Rosa había hecho Flavio también una que tocamos todos, éramos 10 gatos como y capaz retomo desde acá que éramos 10 gatos locos en el primer, porque justamente yo sabía que iba a suceder esto. Por eso esto de luna nueva, porque era algo totalmente nuevo para la ciudad, porque no iba nadie. Entonces era una manera tal vez de llamar la atención que consideré en ese momento, y se lo propuse a los chicos, que justamente New Loop, que ellos en esa época inclusive estaban con Javier Alcaraz, que hacían Paré, no sé si te acordás. No, ahí no. Mirá vos, Paré en realidad ellos hacían como, esto era tremendo lo de Paré, que era, ellos hacían como una especie de, intervenían ciertos lugares con info y diseño, era muy loco eso que hacían, como un mural que hacían de diseño y con información que estaba muy buena, una especie de manifestación, y bueno, toda una historia que ellos hacían. Pero bueno, básicamente como Fly con Silvia, bueno, estaba Wincha también. En realidad los que organizábamos la fiesta era Marcelo Luchetti con su mujer, claro. Era Silvia y Andrés y Mauri, que era un tatuador que ve Campo Sai, y bueno, y yo era el que traía básicamente las bandejas, la música y bueno, y toda la historia, inclusive los ventiladores, deberá traer todo. Qué quilombo, todo. Para la fiesta. Y bueno, literalmente pasó esto, de la luna nueva éramos otra vez 10 gatos locos, que era lo que sucedía en Posadas. En la segunda ya estuvo mucho más buena, y la tercera explotó. Y a partir de ahí hubo un ciclo ininterrumpido todos los viernes de un año y medio de todos los viernes hacer fiesta y quedarnos hasta altas horas y nada, con propuestas culturales a full, ¿viste? No era solo en esa época, inclusive estaba Osvaldo de la Fuente que armó una especie que tocaron 2 o 3 veces que se llamaba Entidad Electrónica Ensemble, que eran varios músicos invitados, y él con las computadoras de escritorio, olvídate de tener laptop y esas cosas. Y nada, se armaba ahí un encuentro cultural y producción de cosas, porque bueno, había justo un poco eran la época de las raves de Buenos Aires, y bueno, ahí te estás encontrando con Leandro Gianni, que venía de Córdoba, Diego Vergara, tipo, todas las personas con las que va a tocar pronto, digamos, cada uno la suya, ¿no? Y todos cediendo el espacio con ese espíritu con que algo suceda, ¿no? En la ciudad o en el lugar, por ejemplo, donde uno decide vivir. Y me pongo a pensar en esto, Tato, porque vos decís con total normalidad, tocábamos para 10. O sea, si estás tocando hace más de 35 años, o sea, no importa. Digamos, ¿no? No importa si está lleno, si hay 15, si no hay nadie, tipo, porque hoy uno se preocupa mucho por la masividad, ¿no? Pero fue algo que sucedía y que ustedes sabían que en un momento iba a explotar.
Mirá, a mí en realidad me sigue sucediendo y se me pone la piel de gallina al contar esto. A mí, al día de hoy, si toco para 10 personas, o sea, que realmente esas 10 se meten en el viaje que a mí me gusta compartir o proponer, ya me llena como si hubiera 2.000, 3.000 personas. O sea, Claro. puedo asegurar prácticamente de la misma manera, ya no. Es como algo que me sucedía siempre. Me iba tal vez a Puerto Rico manejando a la noche, los días que estaba flojo Melmac, y llegaba a las 3 de la mañana y ponía música para 20 personas que estaban en Mantra, que también fue otro lugar que lo abrió Fernando Alvarenga en Puerto Rico, que tenía una pista electrónica en esa época. Si bien Melmac fue el primer club 100% de música electrónica underground, había otro lugar que era Mantra, que sigue estando todavía, ahora está el aniversario número no sé cuánto, como 25, 20, que siempre tuvo una pistita electrónica arriba, que lo mismo, eran poca gente, pero que también la movida de Puerto Rico siempre estuvo desde la época más remota, digamos. Y era el Y acá desafío de ustedes, ¿no? De un grupito de DJ de toda la provincia. Sí, que tratando queríamos de hacerle pinchar. entender a los dueños de los bares, che, poneme un lugarcito, ¿no? Es que intentamos eso un montón de veces hasta que pasó esto que te digo, que dije, voy a poner mi propio lugar y chao, ¿viste? Porque era si no estar luchando, y ahí sí pongo la música que a mí me gusta, Claro. y chao, al que no le gusta que no venga, ¿viste? Todavía hay chicos que hubo un montón de gente que se acuerda obviamente de Melma, y bueno, la estación de trenes acá, ahí sí marcó un antes y un después en la ciudad, que ahí llevó a mí a también, no a hacer intercambios, sino que Ajá. a estar más metido ya de lleno en la música, y esto de que cada vez me llamaban para tocar en Buenos Aires, y desde Melmac también esto iba a través de Melmac, que tal vez no, ahí ya estaba el internet, Ajá. existía Buenos Aliens. Entonces ya había toda una historia que empezaron de a poquito a conocer la gente lo que hacíamos acá, y bueno, me empezaron a llamar a Buenos Aires hasta que, bueno, en el año 2001 yo tenía de hecho Melmac, y bueno, justamente conocí bueno, a Miguel y a otra gente, y un verano me acuerdo que le digo a Miguel Silver, mira, si algún día llega a haber un lugarcito como para que yo pueda tener una especie de residencia en Buenos Aires, avísame que cierro todo y me vengo a vivir a Buenos Aires. Eso se lo dije cuando fuimos a tocar juntos. Todavía no era Spitfire, Ajá. era el dúo Miguel Silva y Luis Nieva, que tocamos en Planeta Atlántida en Brasil, invitados por Fabricio Pesaña, que es un DJ muy conocido de Brasil, que era amigo de Miguel, y nos fuimos juntos en mi auto. Tocamos en una discoteca que se llamaba X en Florianópolis, en Jurerê, en el Planeta Atlántida de Jurerê, y bueno, el Planeta Atlántida de Capó de Canoa, que es una fiesta para 100.000 personas. No. Y bueno, ese cuando volvimos de ese verano, les tiré esa onda a Miguel y a Luis, y creo que ese mismo verano o el verano siguiente fue, o ahí a mitad, no recuerdo bien la fecha, pero me dicen, che, era un verano, porque me dicen, che, nosotros vamos a tener una residencia en el Podestad en Buenos Aires. El Podestad es un tipo bar que arriba tenía una pista grande para unas 300 personas, que ellos iban a ser residentes ese verano. Me dice, ¿te querés venir? Venite. Lo único, va a tener que hacer el warm-up y manejar las luces. Tenía que hacer un montón de cosas. Claro, ¿no? Yo nunca había manejado. No, porque era la manera de ellos también de hacerme un huequito para darme un laburito. Tenía que entrar de alguna manera, digamos. Sí, Claro, yo acá de ser dueño de un club, que era club y era hamburguesería y bar también. De todos los fines de hacer las fiestas acá en Posada, a volver a hacer el warm-up y a manejar las luces, o sea, a arrancar desde cero. Y bueno, cero, claro. fue así que agarro y bueno, primero plantearle a mis padres de que iba a cerrar el lugar que ellos me habían ayudado a hacer. Yo tenía un auto en esa época, un Gol, y le digo, bueno, les dejo mi auto por lo que la plata que me prestaron y me voy a vivir a Buenos Aires, muchachos. Y bueno, como que nada, por suerte me apoyaron, y bueno, ahí me fui con mi hermano. Me acuerdo que me fui con nada, con 600 pesos en el bolsillo en esa época,
no sabría decir hoy, pero serían... No, nada, a ver qué pasaba, digamos, sí. No, ponele que me acuerdo que por 75 centavos comíamos una hamburguesa en esa época. Claro. Hoy una hamburguesa vale, ponele que 6 lucas, o sea que estamos hablando, si yo tenía 600, tendría, ponele que 600.000 pesos, una cosa así, ni siquiera, no sabría decirte, pero bueno, me fui una mano atrás y otra adelante, en pocas palabras. Ingresaste a Buenos Aires, Tato, en un lugar... Sí. Donde estaba empezando a surgir todo un movimiento, ¿no? Que se cambiaba generacionalmente de música y que está entrelazado con el rock argentino, y eso está en tu biografía, digamos, porque toda esa música, tipo, todo el rock argentino ha pasado por la música electrónica y por los... Eso sin duda, digamos, por la simple circunstancia, digamos, de que disfrutan la música, y eso te pasó, digamos, en esa noche porteña, digamos, tuviste la posibilidad de cruzarte y compartir con todos. Sí, eso, y por ahí un poco mi relación con el rock argentino fue un par de añitos, no mucho más, creo que habrá sido 2003 o 2002, que ahí entro de residente en Kika. Kika en esa época, en esa época, cuando inaugura Kika, que tuve la suerte también de inaugurarlo yo, íbamos residentes Romina Con, Miguel Silver y yo. Ahí va. Y bueno, era el Relaciones Públicas y el que organizaba la noche era Gabriel Álvarez. Mirá. Sí. Entonces, Gaby Álvarez, que bueno, después tuvo la mala suerte de tener ese accidente en Uruguay, bueno, pero antes de eso era de las relaciones públicas más conocido de la ciudad y era justamente amigo de todos los rockeros, entonces ahí era las noches, había siempre un recital íntimo, que ahí tuve el privilegio de compartir cabina con Charly García, con Virus, con Dante Spinetta, con tantos... Javier Calamaro, qué sé yo, un montón de artistas ahí. Todos los nombres de la noche, Adrián D'Argelo, todos. Sí, que también, la anécdota que tengo con Adrián D'Argelo en un club que tuve también en Buenos Aires, justamente hoy estaba hablando con Fede Sugasti, que bueno, años más tarde abrí otro club que se llamó Exchange en Buenos Aires, que los miércoles... Un amigo que era el Grillo, que hoy es representante de varios artistas del palo del trap. Él era muy amigo de Miguel, de Victoria Mil, de una banda Victoria Mil, que él era muy amigo de Andrea D'Argelo. Y los miércoles hacían un ciclo que se llamaba Mamá está presa, que ahí tocaba Carca, Panza, los Basónicos. Adrián iba todos los miércoles porque era muy amigo de Hernán y caían... hasta Gustavo Cerati, hay una anécdota de Gustavo Cerati con el perro acá y Chapa. No. Chapa Enríquez, él es testigo de haber estado al lado de Gustavo ahí en mi bar. Bueno, y así ahí pasaron un montón de personalidades del palo del rock también que iban ahí los miércoles a este ciclo que se llamaba Mamá está presa. Y bueno, de ahí llegó lo que tanto sucede, ¿no? Con la constancia, Tato, que es la gira europea, ¿no? No sé si estaba en tu pensamiento porque siempre estaba haciendo alguna, ¿no? Y seguramente mirando qué pasaba en la provincia, reportándole a tus padres, digamos, ¿no? Haciéndole mirar, mamá, ¿dónde estoy? Claro. Pero llegó esto de girar. ¿Estabas preparado, digamos, para esto, digamos, porque ibas a la cuna de donde todo comenzó, ¿no? Claro, en realidad es como un poco esto de tal vez de manera, no te digo inconsciente, porque es como que me parece que analizándolo así en retrospectiva, es como que nunca quise ilusionarme con cosas, tal vez para no desilusionarme, no sé, algún mecanismo. Muy bien, claro. Entonces, cauteloso siempre, ¿no? Claro, no, se ve que sí, porque si bien muchas veces lo cuento también de que yo iba a acompañarlos a Spitfire y a otros colegas a Pachá, Buenos Aires, y yo ni siquiera tenía... las ganas, o sea, no las ganas, como es una visión. Claro, como que no me imaginaba tocando ni siquiera en Pachá, Buenos Aires. Ahí va. Entonces no es que decía, puta, cómo me gustaría tocar acá. O sea, es algo que no estaba ni siquiera porque era algo totalmente lejano para mí, ¿viste? Cuando llego a Buenos Aires y a los 2-3 años
tuve o sea, los 2-3 años de estar en Buenos Aires, que bueno, un poco fue esto de primero estar en el Podestá, después pasarme a lo que hoy es The Bow, que en ese momento era Mint, que yo empecé residente ahí en la terraza, de trabajar en disquerías, claro. En On Music con Luis Nieva, y después en Plasma, que era como la disquería boutique de Buenos Aires donde iban todos los DJs. Caí un poco donde terminé tal vez de aprender de diferentes sellos, artistas y todo, porque la particularidad era de que nosotros, así como te comentaba que cuando iba al principio y tenía que estar esperando 2 horas que abra la disquería, claro. A los 2 años era yo el que abría la disquería y era yo el que traía la música para todos los DJs, y obviamente era yo el que elegía primero la música que quería para mí. Y tal vez en algunas ocasiones, en varias ocasiones, tengo que confesarlo, fui egoísta de traer tal vez 1 o 2 copias. Bueno, eso sí lo estás intencionando, chico. Ahí encontramos. La venganza, ¿viste? Claro, de algún lado tiene que cantar. Claro. Eso acá hablamos, ¿no? Esto es como algo para vos tan nato, comprar discos, tipo, pasaron todos los formatos y volvió el disco y vos sos un enamorado, digamos. ¿Qué es lo que te atrae, Tato? Digamos, contame, digamos, vos tenés la misma pasión, digamos, de todos los días, sí o sí, digamos, de sacar ese celofán y colocarlo ahí, digamos, ¿no? Por más que te sepa, encima seguro sabés qué tema están, qué sucede, qué no sucede, pero que esté en tu colección y que esté sonando en tu casa, en tu estudio, y para el público también, ¿no? Son esos placeres que quizá, no sé, no tengas como explicarlo como otra cosa, ¿no? Como otra pasión. Es que, claro, es esa pasión de muchas veces no solo de escuchar, sino que de la necesidad a veces de compartir, porque un poco lo que hacemos tal vez los DJs o selectores de música es esto de compartir la música, en pocas palabras, con otras personas. Para eso un poco lo hacemos. Hoy a través de las redes sociales obviamente lo voy picando o escuchando discos que lo termino hoy otra vez compartiendo con gente que las veces de trabajar en la radio y todo, y para mí es algo que no lo perdí nunca, el hecho de esto de escuchar música. Y tengo una colección tal vez tan amplia de música que me sigo sorprendiendo con discos. No es que los conozco todos de punta a punta. Hay discos que ya me olvidé, que a veces los vuelvo a escuchar. Mirá lo que tenía del otro lado, porque tal vez me centré en una que me pasa bastante en disco, sobre todo de house o algo, que digo que yo por ahí usaba un track del disco y para esa época los otros lados no estaban buenos o no eran, pero es como que al ser atemporales los vuelvo a escuchar y es música que hoy está buena ponerla, ¿viste? Sí, en esa época era tal vez muy adelantado el track, que no sonaba dentro de los parámetros de esa época, ¿viste? Entonces me pasa eso, por eso todos los días sigo escuchando y me sigo sorprendiendo con la música que tengo y constantemente estoy buscando info, bajando data, comprando discos. O sea, esto no paró nunca, digamos. Comunicate con nosotros al 03-764-6479-64. Para avanzar un poco, ¿no?, a la actualidad, Tato, ¿no? Hiciste un montón de cosas, ¿no? Claramente después de esto vino Ertán, como hablamos, digamos, pasó pandemia y pandemia no te dejó quieto, Tato. O sea, pasamos 2 años encerrados, pero vos pasaste, digamos, craneando esto que se viene, que es para mí una locura, digamos, como un lugar que es esto que lo nombraste como el túnel, ¿no? Este lugar que descubriste en el Arroyo Vicario, y que quiero que me cuentes desde el punto cero, digamos, esto como qué va a suceder ahí, pero cómo lo craneaste. Claro, y eso, la historia es un poquito, bueno, no tan larga, porque es bastante reciente. Pero yo, bueno, básicamente, después de esto que hablabas, esto que te comentaba, bueno, de las disquerías y todo, que ahí fue que empecé a trabajar en Pachá, y Pachá fue el que de ahí empecé a trabajar para una agencia internacional que primero se llamaba Himno, que es como la agencia número 1 de Brasil. Después esta agencia se asoció con Luis Eurico y con Edo, que tenían Bulldozer en Londres, y formaron otra agencia que se llamaba Triplas, y bueno, a través de ellos empecé a viajar por gran parte de acá de Latinoamérica. Y bueno, y de ahí también, tuve la suerte en 2009 de hacer mi primer gira por Europa, justamente por Alemania, por España. Que bueno, volví a repetirla hace
por última vez antes de la pandemia, el año antes de la pandemia, que también estuve por Francia, bueno, Alemania. Esto es como los clubes que visitaste y en todas esas giras que hiciste, viste, esto yo vi por revistas, vi por películas y ahora estoy acá. Digamos. Claro, estaba Tipo, es como listo, es como al músico ir a Abbey Road, digamos, ¿no? Te fuiste a todos los Abbey Road de donde sucedió todo, donde tocaron las grandes influencias tuyas, digamos, ¿no? Tal cual, tal cual. Y bueno, y también, bueno, justamente uno de los motivos por el cual volví a vivir a Misiones, estando en Buenos Aires, ahí en la... tal vez en algún momento dentro de los 10 DJs que más giraban en el país, o capaz dentro de los 5 en algún momento de los DJs que en ese entonces girábamos por todos lados. Creo que soy uno de los pocos, contado con la mano, DJs que recorrieron la Argentina completa, digamos, todas las provincias. Mirá. No sé si hay muchos, no creo que haya más de 5 DJs o pongamos 10, no creo claro. Que haya 10 que hayan recorrido el país entero. O sea, tuve esa, como que sentí que, bueno, de tocar en todos los festivales importantes y todo, como que llegué a un punto de una especie de techo, pero hasta ahí, porque también podría haber continuado con las giras en Europa y dedicado más a la producción musical, claro. o a Art House, que soy fundador de Art House, que ayer justo le mostraba a mi mujer y bueno, compartía con mi bebé también de que la publicidad de Art House se anuncia como la academia más importante y más grande de Latinoamérica. Que bueno, tengo la suerte de haber sido fundador, digamos, de haber hecho hasta el logo de la llave y bueno, que cómo creció eso. O sea, tranquilamente podía haber seguido con eso, claro. Pero bueno, me vine, uno de los motivos era esto de volver a Misiones, porque también sentía de que ya estaba un poco quedando grande y tenía esa necesidad de empezar a terminar o a cerrar un ciclo que acá había quedado abierto y de que Misiones se convierta en un punto referente a nivel nacional y por qué no internacional. Ahí fue un poquito donde volví y bueno, abrí The Artans, que justamente se terminó convirtiendo en un referente a nivel nacional e internacional, porque bueno, hicimos varias fechas y bueno, nos han visitado artistas de diferentes países, inclusive de renombres como Bruno Bronzato, Martin Eyrer, Martin Lansky, y otros más, digamos. Te diste unos gustos, digamos, ahí tuviste la posibilidad. Sí, no unos gustos, sino que esto de empezar a marcar en el mapa argentino realmente como punto referente, y que bueno, terminó siendo así, sí. Y bueno, nos tocó la pandemia, que tuvimos que cerrar el club, y bueno, quedó un poco esa... dando vuelta de esto de continuar con eso. Entonces, bueno, ahora hace un tiempito, en la pandemia justamente, me terminé siendo muy amigo de una persona que, bueno, que tenía un lugar, que ya lo vamos a detallar mucho mejor cuando lo tengamos ya terminado. Por ahora queda ahí un poquito donde va a ser en incógnita. Pero bueno, conocí a una persona increíble que era un coleccionista, que bueno, hace muchos años de coleccionar, como que nos hicimos muy amigos porque bueno, él tenía bastantes discos ahí que los tenía guardados o bueno, los tenía expuestos, que algunos los vendía y bueno, terminamos haciéndonos muy amigos. Me imagino siempre vos, tanto como cuando encontrás los discos, tipo, sos como ese niño con la nariz en la vidriera, ¿no? De la juguetería, decir, ¿qué de nuevo me voy a encontrar acá, no? Sabiendo que vos tenés más de... ¿Cuántos discos tenés, digamos? Pero siempre vas a ser que puedes encontrar uno que no tenés. Siempre, olvídate, sí. Constantemente. Y ahora alrededor de 14.000 es la colección que tengo, que si bien mucho fui juntando, también dentro de esos 14.000 hay varios lotes que he comprado, que por un lado tal vez no es música, muchos no sean discos que los elegí especialmente, sí, la gran mayoría, pero esto también hay una carta importante que han sido de lotes que he comprado, pero lo interesante es que también me han enriquecido de otros estilos musicales, de que tal vez no tengan nada que ver ni con el rock ni con la música electrónica, que es parte de la música. Entonces dentro de esta colección de 14.000 discos hay desde música
por así decirlo, es como está la música del mundo, la historia de la música en vinilo, desde el barroco, música clásica, bolero, folclore, tango, o sea, es un universo de música que es lo que va a ser parte de este lugar que estoy armando, que va a tener esa particularidad, no solo para escucharla o disfrutarla, sino que también para la producción musical, para los productores de hoy, es una gran librería de samples para hacer cosas con sonidos de o sea, es algo que realmente va, o bueno, por lo menos para mí va a ser muy importante, y creo que para la ciudad también, ¿viste? Esto que decís vos, el túnel. Imagínate bueno, vos, Tato, lo que me estás contando, ¿no? De ese impulso de querer tocar y después de generar movidas, todo el tiempo que pasa, digamos, ¿no? A llegar a la actualidad de compartir conocimientos para seguir afianzando el crecimiento desde la producción y la experiencia, ¿no? Cómo el tiempo va llevando, digamos, a eso que a lo mejor uno quiere, pero que solamente la historia lo coloca como referente. Y te toca esa, ¿no? Hoy en compartir estás totalmente vigente, esto no hay duda, porque tipo decidís seguir tocando, porque hoy seguramente vos ya sos el que decidís decir, hago esto o no lo hago, tengo frío, no, tipo ya conocés todo, digamos, porque lo que la noche te da una experiencia de saber qué puede pasar o qué no puede pasar, aunque da sorpresas, ¿no? Tal cual, viene un poco de ahí, de esto también de ya obviamente al pasar los años, y ya hace 35 esto que sin parar, que en realidad de estos 35 años, los últimos 5 son los que frené un poco el tema de la salida, de la noche, como que a partir de la pandemia es como que ya le agarré el gustito un poco a quedarme en casa, y es como que esto termino eligiendo por ahí algunas fechas puntuales y cosas para hacer, porque bueno, muchas veces, hoy justamente me estaban hablando para una fecha que le comentaba a mi mujer, ¿viste? De esto de tal vez me llaman para ir a otros lugares como San Luis, Córdoba, y le decía ya, que ya, por ejemplo, a Córdoba voy desde el año 97. No sé cuántas veces habré tocado en Córdoba. O sea, el año 97 estamos hablando más de 20 años. Qué largo, años. Qué misión a Córdoba también, hermano, aparte. Claro, y hoy decir ir a Córdoba o ir a Coso, tomarse un avión. Porque estábamos hablando de esto de estar en Buenos Aires, que al toque te vas a diferentes lugares. Yo hoy para irme a San Luis tengo que tomarme un avión a Buenos Aires un avión a San Luis. Estar ahí 2 o 3 días en Buenos Aires, cosa que antes estaba bárbaro. Hoy, con el tema esto de ser papá y de los negocios y qué sé yo, ya no me puedo tal vez dar ese lujo tanto, o sí, pero ya como que para mí ya cumplió un poco ese ciclo. Pero básicamente justo este lugar nuevo es un poco también de dejar un legado, más allá de la huella que tal vez ya ha quedado marcada a través de mi trayectoria acá en la provincia. También esto de armar un museo donde la música ya no esté guardada acá en mi casa, sino que se pueda compartir, donde los chicos puedan ir los chicos a tomar clases, a escuchar los discos, a comprar discos, a sumergirse un poco en la historia y la evolución de la música, y no solo de la música, sino que de las artes visuales también, porque digamos que el lugar, si bien colecciono discos y tal vez algunos aparatos y cosas, ya el lugar tenía la impronta de ser un lugar para coleccionistas de antigüedades y objetos. Entonces como que fui también haciendo, ya hace un año que estoy metido ahí adentro, seleccionando las cosas, reparándolas, e inclusive soy yo el que está haciendo los muebles, el diseño, como también lo he hecho con The Dance, también lo he hecho con todos los proyectos, pero acá es como que me encuentro ahora, que hace un tiempito tenía una persona que me ayudaba, que se fue a vivir a otro lado. Entonces ahora es como que estoy solo ahí, armando las cosas hasta conseguir a una persona, y está buenísimo también porque le encuentro el lugar, la iluminación, si se ve bien, es como que cuando lo haces vos tiene otro color la cosa. Y básicamente es esto, que un lugar, una especie de museo, centro cultural independiente, que se va a dedicar como dice el eslogan, a la cultura
de coleccionismo. Y ahí es la pregunta, ¿no? De colección. Digamos, Tato, ¿no? De todo este tiempo. Primero, decir pienso, ¿no? Cuando decidiste empezar de dejar de girar tanto, claramente, digamos, habías dado una vuelta por todo el circuito nacional e internacional, digamos, o sea, como que tampoco varias vueltas. Por eso, claro, tipo, por eso como que digo, bueno, no me queda otra cancha, ya conozco todo, digamos, ¿no? Me parece como muy bueno y lo interesante acá, digamos, es como el apostar a la ciudad, ¿no? Y ahí ya como empresario y como productor de cosas, sos muy arraigado, digamos, ¿no? A Posadas y lo estás tratando de entender todo el tiempo y esto es otra apuesta más de las tantas que hiciste, ¿no? Sí, y ya esto acá es como algo sin fin de lucro. Toda mi vida, desde de forma de agradecimiento años, ya, ¿no? Estás dando como un agradecimiento, ¿no? Es como esto, es porque un poco es... y también de transmitir y de dejar un legado, justamente, el otro día lo hablábamos justamente con la persona esta que tenía el lugar y que se dedicó a juntar, que él me decía, le tenés que poner Tato Piatti a tu lugar. Y yo digo, no... Esto acá, yo estoy continuando con tu legado, con lo que vos venís haciendo. Esto yo no, o sea, estoy haciendo mi aporte y lo continúo yo y después lo continuará otra persona. Porque ya es como que se suma un poco y se van a seguir sumando seguramente otro y es como algo que ojalá que dure para siempre este túnel, digamos, claro. Y un poco es sin fin de lucro. Yo, esto que te contaba, viví de la música prácticamente 30 años, hoy tengo la suerte de que me fue bastante bien con el tema de la gastronomía, entonces es como que ya no estoy viviendo de poner música como lo hice durante 30, de estos 35 años de carrera, hace 30 viví exclusivamente de la música y de las fechas que podía conseguir. Hoy es como que estoy un poco más digamos asegurado, por así decirlo. No tengo que salir a buscar el trabajo, entonces como que puedo dedicarle ya desde otro lado, desde el lado no tanto para sobrevivir, sino que del lado para disfrutarlo, digamos. Sin duda. Antes esto era constante estar consiguiendo fecha como todo DJ, porque si no, no comes. O sea, no es sencillo. Hoy que ya puedo comer, lo disfruto de otra manera y esto de decir, bueno, me voy a dar el gusto de tener un lugar de exhibición y de que se pueda compartir con gente que esté en la misma búsqueda, digamos. Acá el lugar, más allá de esto que te decía, la música va a ser un lugar lleno de libros, de revistas, de objetos de coleccionismo y en el cual van a ver básicamente es un lugar que va a tener streaming, no te digo las 24 horas, o sí, en algún momento de programación, con artistas, con DJ, con contenido de todo tipo, haciendo recitales, DJs tocando en vivo, presentaciones de libros, talleres, charlas, performance y todo lo que se pueda hacer ahí adentro, digamos, sin ningún tipo de bajada de línea, porque esto es totalmente independiente, ¿no? Claro. O sea, y sin fin tanto de lucro, o sea, no es que voy a estar pensando, esto... Entonces, básicamente va a ser un lugar de encuentro para la comunidad artística y bueno, ni hablar para los turistas y todo el lugar. Bueno, vos un poco lo llegaste a ver e inclusive aportaste la idea un poco de los códigos QR con la historia de las cosas y bueno, fue tomando un color que básicamente se va a llamar el túnel, que ya está registrada la marca y que quedó de la hostia también, toda la parte que ya está hecha de la identidad del lugar es tremenda. Y bueno, básicamente va a ser esto, una especie de multimedio de comunicación, obviamente, destinado a la cultura de la ciudad. Y bueno, veremos a dónde termina, ¿no? Me parece, digamos, en las últimas preguntas, ¿no? Digamos, como que escuchándote en tu historia, siempre disfrutaste del proceso, ¿no? Y eliminaste esa ansiedad porque, como decís, tipo, hace un año estoy trabajando y esto saldrá cuando tiene que salir y entendiste que las cosas suceden más o menos en los momentos justos, como siempre nos dijiste, y con las personas justas, ¿no? Digamos, como que crees un poco en todo eso, que tiene que ver en parte de tu historia. Sí, tal cual, es como algo, igual, no sé si tanto creer, pero es algo que se fue dando, que terminás como, viste, diciendo, puta,
puta, cómo se van dando las cosas pero tal vez por ahí es esto de que cuando uno está en la búsqueda y las cosas de alguna manera o te terminás hasta tropezando, ¿viste? Claro. Porque estás ahí, ¿viste? Y hay veces que digo tropezando porque tal vez hay veces que no la ves y te terminás tropezando y dices, puta, mira dónde caí. Esto que te digo, este lugar fue en la pandemia, que es cerca de mi casa y justo hay una persona que vendía libros. Digo, si este vende libros, seguro vende vinilos, siempre en la búsqueda de los vinilos. Claro. Entonces le caigo al chabón y le digo, che, vos no vendés vinilos, no, pero allá al fondo hay una persona que vende, es media particular, pero vende. Entonces caer al lugar, conocerme, ¿viste? Puta, otra vez estoy en el momento justo, el lugar justo. Claro. Esta persona quería dejar un legado. Entonces como que le digo, bueno, hagámoslo en conjunto, yo te voy a ayudar, pum, pam, y empezamos a meter. Y bueno, y hoy, ¿viste? Son cosas que muy locas de la vida que me han pasado, que me he tropezado, como digo, bueno, que me he cruzado. Pero por ahí es esto de estar siempre en la búsqueda. Entonces ahí es donde está un poco el secreto, ¿viste? Me parece a mí, ¿no? De estar en constante búsqueda y bueno, se terminan dando las cosas, ¿viste? En algún momento. Como la última, Tato, pienso, ¿no? Para cerrar esta charla, la vida está llena de decisiones, ¿no? Acertadas, incorrectas, pero que todas te forman en el camino, digamos, para ser lo que uno es con las experiencias, ¿no? Y creo que de todas las grandes decisiones que tomaste fue decirle, ¿no? A esa terapeuta vocacional, ¿no? Hoy con Tal 35, tendremos que haber pasado 35 años ya para decirle, te equivocaste. Claro, que todavía tengo el papel, digamos, porque era con una especie de computadora, ¿viste? Que te analizaba, no sé qué, que sanana, ¿viste? Porque era como que no tuve ese momento que habrá durado 2 años, uno 2 años, por ahí, cuando terminé la secundaria. Entonces, y estando ahí, digo, ¿qué hago acá? Un día estaba acá en Gastón Dáchar y estudiando economía, y digo, ¿pero qué hago sentado acá si yo me gusta la música? ¿Viste? Y ahí, bueno, chao, pero es como decís vos, tal cual, ¿viste? Me hace... Entonces, nada, es tomar la decisión y darle para adelante. Obviamente que choqué, que me fue mal en 1.000.000 de cosas, apostando esto de que nadie entendía la música, como resumen, en novedad. O sea, era una lucha constante de que vos ponías algo y venía la gente y te decía, man, poné cumbia, poné. Pero pará, flaco, escuchaste toda la noche, escuchá un poquito otra cosa. No, que yo quiero escuchar. Viste, era una eterna. Y todavía hasta al día de hoy a veces sigue pasando eso, viste. Seguramente. Flaco, abrí la cabeza, flaca. Viste, pero bueno. Tato, un placer. Gracias por tu tiempo. Ojalá siga aportando, digamos, todo esto lo que nos estás dando a la ciudad. Somos unos agradecidos, digamos, de tener la posibilidad de haber participado, digamos, o ser partícipe de alguno de tus proyectos. Y bueno, nada, digamos, como tiene que ser, festejar y a seguir compartiendo. Qué grande, ¿no? Vuelvo lo mismo, como arrancó la charla, agradecerte a vos por ser una de las personas que difunde todo esto, que es muy importante. Y que bueno, sí, este va a ser un punto que ojalá hagamos millones de cosas juntos. Te considero una de las personas, por lo menos que yo, viste, considero dentro de las personas acá que aporta un montón, y que si tengo que elegir un grupo de trabajo, siempre lo digo esto, ¿eh? De que te elijo a vos dentro del equipo sin dudarlo. Así que nada, millones de gracias por el espacio y nada, vamos a seguir aportando hasta, no sé, hasta el día que tenga los piecitos dentro del cajón. Abrazo, hermano. Abrazo grande, millones de gracias. Visité nuestra red social www.facebook.com/Sin Conexión LT17 y reviví todas las columnas.